Padre. Muy bien, amados hermanos, muy buenas noches, que Dios les bendiga. Vamos a empezar en esta hora nuestro tiempo de estudio bíblico en esta noche y vamos a empezar con una oración. Amén. Vamos a pedir a nuestro hermano Bismarck, que está por ahí, que nos ayude con una oración para poder iniciar. Oremos, hermanos. Padre Celestial, Señor bendito, gracias por este momento que nos das, la privilegio de poder reunirnos para aprender tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú quien guíe de principio a fin este culto, Padre, y que uses al pastor como instrumento tuyo para que nos pueda enseñar de tu palabra y así edificarnos cada día más y ser semejantes a Cristo, Señor. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a empezar adorando a nuestro Padre Celestial con este himno que dice ante el trono celestial. Amén. Entonamos. El trono celestial, Él intercede hoy por mí, gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá, y en sus manos su amor, mi nombre ya grabado está, y mientras en su trono esté, nadie de él me apartará, nadie de él me apartará. Decaído en tentación, al sentir condenación, al ver al servo el inocente que murió, y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí, su sacrificio hecho por mí. Y el Cordero redentor, quien al morir resucitó, el inigualable, grandioso, el Rey de gloria y majestad, unido a él no moriré, pues su sangre me compró, mi vida es donde está. Cristo Dios mi Salvador, no moriré, pues con su sangre me compró, mi vida es donde está, en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador. Amén. Nuestra vida está escondida en Cristo y en Dios, dice la Biblia. Amén. Por eso tenemos que correr a Cristo. Vamos a entonar este himno que dice, corro a Cristo. Amén. Corro a Cristo para huir del temor y amparo en él yo sé. Solo fe en mí me dice en amor, seguro así estaré. Corro a Cristo roto por dolor, amor
tienes la paz. Yo también lloré, susurra el Señor, mi pena te trae sola. Borro a Cristo del afán de vivir, reposa mi alma en él. Solo ven a mí, os puedo ir, encuentro descanso en él. Borro a Cristo oprimido por el diablo y el pecar, con temor el juzgue de mi Señor, jamás me podrá dañar. Borro a Cristo cuando hay tentación, yo tengo un escape en él. Solo líbrame en mi oración y cedo a tu gracia fiel. Borro a Cristo hermoso, encuentro un defensor, soportó la santa ira de Dios y hoy es mi intercesor. Soportó la santa ira de Dios y hoy es mi intercesor. Amén. Soportó la santa ira de Dios. Hoy día vamos a estar hablando acerca de la gracia de Dios, la doctrina de la gracia de Dios, y vamos a analizar un poco este tema. Amén. Así que estamos con estos himnos de gracia. Amén. No graciosos, sino himnos de gracia. Seguimos entonando este himno que dice: oh gran Dios altísimo, reinas en mi corazón. Oh gran Dios altísimo, reina en mi corazón, de tu el dueño de mi ser, vence toda rebelión. Vaya visión y maldad ante ti, Dios santo Dios, me has comprado por amor, hazme tuyo, Señor. Mi pecado me secó, no escuchaba yo tu voz, ignoraba tu amor, me alejé de ti, Señor. Bajo espíritu yo, mira en tu palabra obró, a tu hijo conocí, tu evangelio me salvó. Viva en tu palabra obró, a tu hijo conocí. Ahora yo dame a mí de tu gracia depender. Guarda mi alma y corazón, el maligno
perdóname. Mi adoración, tuyo es todo oh gran Dios, altísimo, glorifícate en mí. Oh gran Dios, altísimo, glorifícate en mí. Glorifícate en mí. Amén, hermanos, qué maravilloso himno. Seguimos adorando a nuestro Padre Celestial con este himno que dice, su manto por el mío. Amén. Sonamos. Su manto por el mío, gloria a Dios. La que estoy amado en no hay temor, dale favor, ya soy respalda Dios me dio con tanto amor de el Señor mi ser entrego con
Qué maravilloso, hermanos. Qué lindo himno, amén. Entreguemos nuestra vida al Señor y vamos a entonar este último himno antes de entrar al estudio de la Biblia. Solo gracia hallé. Gracia hallé que me salvó. Gracia de la cuando Cristo allí murió y maldad libró. Ya encuentro a sus pies nuevos. Gracia cuando el valle tu merced tiene, dando fuerza me alentó, pues solo gracia hallé. Cada casa que da a mi
gracia por la cruz de Cristo. Amén. Y bueno, hoy día estos himnos han estado ajustados, evidentemente, con el tema que vamos a tratar. Estamos viendo los atributos de Dios, ¿verdad? Estamos analizando los atributos de Dios y ahora estamos analizando los atributos que están relacionados a la gracia de Dios, ¿ok? Los atributos que están relacionados a la gracia de Dios, ¿ok? Muy bien. Vamos a hablar de la gracia de Dios. En el Antiguo Testamento, el sustantivo hebreo gen, que significa gracia o significa favor, va a reflejar el favor inmerecido, el regalo inmerecido, aquello que se te da sin que nosotros lo merezcamos. Y es evidentemente un favor que hace un ser superior a un ser inferior. Sin embargo, el uso característico de gen en el Antiguo Testamento se aplicaba cuando una persona encontraba u obtenía el favor de Dios u obtenía favor en los ojos de Dios u obtenía favor en los ojos de otra persona. Raras veces se usa el término gen en el sentido de que Dios le otorgue favores a los seres humanos. En el Antiguo Testamento no es usual que el término gracia se aplique de algo que Dios le da a los seres humanos. Un texto donde sí aparece este concepto es en el Salmo 84:11. ¿Alguien lo tiene? Amén, pastor. Salmo 84:11 dice, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Muy bien, dice gracia y gloria dará Jehová. Ahí el término gracia es el hebreo gen y es lo que Dios le da a los seres humanos, ¿ok? Es un favor que Dios brinda a los seres humanos. El verbo Hanán, que también deriva del sustantivo gen, Hanán significa tener piedad y se utilizó en relación con Dios unas 13 veces en el Antiguo Testamento. O sea, hay 13 veces en el Antiguo Testamento donde se usa el verbo Hanán, que significa tener gracia, y se aplica a Dios teniendo gracia de los seres humanos. Vamos a ver algunos de estos textos. Génesis 33:5, Génesis 43:29, Éxodo 3:19, Números 6:25, Segunda de Samuel 12:22. Hasta ahí nomás, a ver. Génesis 33:5. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Muy bien, son, a ver, Génesis 33:5, ¿no? 33:5. Vamos a ver ahí. Muy bien, son los hijos que, son los niños que Dios ha dado, ¿no? Ha mostrado favor, ha entregado con favor, ¿no? A tu siervo. ¿Qué más tenemos? 43:29. Amén, pastor. Buenas noches. Génesis 43:29 dice, y alzando José sus ojos, vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre, y dijo, ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío.
Muy bien. Dios tenga misericordia de ti. O sea, Dios te dé su gracia. Literalmente en el hebreo dice Dios te dé su gracia, ¿no? Muy bien. Otro texto tenemos ahí. Éxodo 3:19. Amén. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. ¿Ok? Yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir. ¿Ok? Pero no aparece ahí. A ver, el término gracia. Ya. Bueno, de repente está mal el texto. A ver, número 6:25. Número 6:25. Amén, pastor. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Muy bien. Tenga de ti misericordia. Ahí es bijuneka en el hebreo. Significa y te muestre su favor, te muestre su gracia. Eso es lo que dice en el texto hebreo. ¿Ok? Siguiente texto. Segunda de Samuel 12:22. Amén, pastor. Dice, y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Bien, ¿quién sabe si Dios tendrá gracia de mí? ¿No? Mostrará su gracia, o Dios va a manifestar, Dios va a tener piedad, ¿ok? Se va a apiadar, ¿no? Muy bien, entonces ahí tenemos las veces en que se utiliza el verbo hanán, que significa tener piedad, en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, ya hemos encontrado un sustantivo que es gen, gracia. Hemos encontrado también un verbo, hanán, que significa tener gracia o tener piedad. Pero también vamos a encontrar un adjetivo. Y esto es importante, ojo. El sustantivo es la palabra que nombra algo, ¿ok? Y se usa gracia como sustantivo. Pero también tenemos tenemos el verbo hanún, que significa tener o mostrar misericordia, piedad o gracia hacia alguien. Ese es cuando se usa como verbo, ¿ok? El verbo indica una acción. Pero también puede ser un adjetivo que califica. Y allí en el hebreo se usa el término hanún. Hanún significa gracioso, piadoso o clemente, ¿no? Alguien, la característica de alguien que muestra piedad o que muestra gracia es evidentemente hanún, ¿ok? Es clemente, piadoso, gracioso. Aparece este vocablo, este adjetivo, aparece 11 veces y se aplica a Dios, siempre juntamente con los adjetivos compasivo y misericordioso. O sea, cada vez que aparece el adjetivo clemente o aparece el adjetivo gracioso o piadoso, aparece siempre acompañado de otros adjetivos, como por ejemplo, compasivo o misericordioso, ¿no? O términos que están relacionados a estos. Vamos a ver solamente algunos pasajes. Éxodo 34:6. Éxodo 34:6. Amén. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad. Amén. Misericordioso y piadoso. ¿Ve? Ahí se utiliza el término hanún. O sea, alguien que muestra gracia, ¿no? Muy bien. Otro texto tenemos, Joel 2:13. Amén, pastor. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos,
y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Muy bien, ahí es misericordioso y clemente, ¿verdad? Un texto más, Jonás 4:2. Y oró Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía, estando aún en mi tierra? Por esto yo apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, Muy y que bien, te arrepientes del mal. muy bien. Clemente y misericordioso, clemente piadoso, ¿no? Hanún, alguien que muestra favor, misericordia a alguien, ¿no? Último texto, Salmo 86:15. Amén. Dice, mas tú, Señor Dios, misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Amén. Muy bien. Clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia, ¿no? Muy bien, hermanos. Entonces aquí de manera interesante encontramos que a Dios se le llama piadoso, misericordioso, clemente, gracioso, alguien que muestra gracia, ¿no? Pero también encontramos que a Dios se le aplica el término Hanán, que significa Dios mostrando misericordia hacia alguien, ¿no? Y también se usa como sustantivo cuando habla de la gracia y la verdad, por ejemplo, ¿no? Gracia es un sustantivo y se refiere a algo que Dios entrega, ¿ok? Entonces el Antiguo Testamento abarca, tanto con el sustantivo, el verbo y el adjetivo, abarca un concepto amplio de lo que Dios hace, ¿ok? A través de su gracia en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a centrarnos un poco en el Nuevo Testamento. Muy bien. En los evangelios sinópticos, Lucas emplea el vocablo gracia solamente en el sentido del Antiguo Testamento. ¿Ok? Lucas solamente emplea el término gracia en el sentido del Antiguo Testamento. Favor o tener piedad, ¿no? Lucas 1:30 y otro nos ayuda con Lucas 2:40. Lucas 1:30. Entonces el ángel le dijo a María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Amén. Muy bien. Había mostrado Dios su favor, ¿no? Lucas 2:40. Amén. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Gracia de Dios. Se usa también el término en el sentido del Antiguo Testamento, ¿no? Se usa en el sentido del Antiguo Testamento. Muy bien. Ahora, ¿cómo usa las epístolas paulinas el término gracia? En realidad, el autor más prolífico del Nuevo Testamento, que es Pablo, utiliza muchísimo el término gracia, ¿no? Y vamos a encontrarlo como sustantivo, como gracia, ¿no? Gracia, sustantivo. Y en el griego, porque el Nuevo Testamento se escribió en griego, encontramos el término charis, que significa gracia. Es uno de los vocablos principales, aunque no es exclusivo del apóstol Pablo. Su significado más primordial o el significado central parece haber sido favor inmerecido. ¿Ok? Aquel a quien se le hace un favor sin que lo merezca. Esta gracia es la gracia de Dios en Jesucristo. Y es la gracia de Dios que se ha reflejado a todos los hombres, se ha manifestado a todos los hombres, ¿no? O sea, a través de Jesús, Dios muestra su gracia, su favor. Los hombres no merecen la gracia de Dios. Los hombres no merecen el favor de Dios.
pero por medio de Jesús, Dios muestra su gracia a los seres humanos, sus favores a los seres humanos, ¿no? Muy bien, segunda de Tesalonicenses 1:12 y Tito 2:11. Amén. Amén. Segunda de Dice, Tesalonicenses. Hermana, léalo usted. dice 1:12, dice, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Amén. Por la gracia, por el favor inmerecido de Dios y del Señor Jesucristo. Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Amén. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Todos los hombres pueden recibir la gracia y el favor de Dios. Y apunta este versículo, porque hay algunos por ahí, y ya vamos a entrar un poquito a eso, que dicen que la gracia de Dios es solo para los elegidos. No es para todos, sino solamente para los salvos. Hermano, eso no dice la Biblia. La Biblia dice que la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres, ¿ok? A todos los hombres. Muy bien, esta gracia de Dios, voy avanzando un poco porque todavía hay algo más que ver, se refleja en la promesa que se le hace a Abraham en Romanos 4:16. Los seres humanos van a ser justificados por la gracia. ¿Qué significa justificado por gracia? Significa que nosotros, delante de Dios, estamos condenados a la muerte y al infierno. Pero Dios nos absuelve de todos nuestros pecados y delitos por su favor inmerecido, por su gracia. Sin que nosotros merezcamos ser absueltos, Él nos absuelve de todos nuestros pecados. Eso se llama gracia de Dios. Amén. Romanos 3:24. Esto está bueno para leer. Romanos 3:24 y Tito 3:7. Amén. Amén. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados, o sea, Dios te absuelve de los pecados mediante la gracia de Dios. Su favor es lo que hace que tú seas salvo. No tu carita de ángel, no tienen carita de atún que no hacen nada. No cree usted que le va a crecer alas, por eso se va a ir al cielo. No. ¿Ok? Uno solamente alcanza la salvación por la gracia. Nadie lo merece. Nadie lo merece. ¿Ok? Muy bien. Tito 3:7. Amén. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos, conforme a la esperanza de la vida eterna. Muy bien. Justificados por su gracia, ahora podemos disfrutar las bendiciones de Dios, ¿no? Dios nos da de su gracia y nosotros podemos disfrutar las bendiciones que el Señor nos ha dado. ¿Ok? Muy bien, hermano. Ahora, Pastor, sí. tengo una pregunta antes que avance. Respecto a la gracia que se manifestaba en el antiguo y a diferencia del nuevo, ¿es la misma o tiene algún tipo de diferencia? Ya. En el Antiguo Testamento, la gracia de Dios se manifiesta en el Antiguo Testamento mientras Dios muestra su clemencia. ¿Ok? Muestra su clemencia, muestra su piedad a los seres humanos. Ahí está la gracia de Dios. ¿Ok? Pero no hay un concepto de salvación por gracia. Eso no existe en el Antiguo Testamento. El concepto de salvación por gracia ya aparece en el Nuevo Testamento y específicamente aparece con las epístolas paulinas. ¿Ok? Es el apóstol Pablo quien aclara el concepto de lo que sería la gracia salvadora. ¿Ok? Pero eso ya aparece
En el Antiguo Testamento, Dios manifiesta su gracia. Pero esa gracia manifestada salva. Y ese concepto de salvación por gracia es neotestamentaria. Aparece en el Nuevo Testamento. No aparece en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Ok. Muy bien. Ahora, ¿cómo podemos ser salvos? Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, porque es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, no hay ninguna obra buena que uno haga que le pueda llevar a la salvación. ¿Ok? Ahora, todo esto nos demuestra que hay evidentemente un remanente elegido por gracia, o sea, un grupo de los que van a ser salvos, porque no todo el mundo va a ser salvo, y no porque Dios no quiera. La gente no es salva no porque Dios no quiera, sino porque ellos mismos no quieren venir al evangelio. Ahora, alguien diría que Dios no tiene poder para cambiar esos corazones. Dios tiene todo el poder de cambiar los corazones. Pero hermanos, la Biblia enseña que la decisión de pasar la eternidad al lado de Dios o lejos de Dios es una decisión personal. Que no influye la voluntad de Dios. Vamos a traer un ratito por ahí, antes de que sigas con tu coche. Espera un ratito, ¿ok? Muy bien. Seguimos. Esta gracia se accede solamente por medio de Jesucristo. Es una gracia gloriosa y se extiende a todos. Segunda de Corintios 4:15. Segunda de Corintios 4:15. Amén. Dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Amén. Es una gracia abundante y es una riqueza del poder y de la sabiduría de Dios. Esa es la gracia de Dios, el favor de Dios. Algo que usted y yo no merecemos. ¿Ok? Muy bien. Por medio de la gracia, los seres humanos van a recibir eterno consuelo y buena esperanza. Esa gracia abunda más que el pecado. Y esa gracia reina por la justicia para vida eterna. O sea, la gracia de Dios lo que va a hacer es abundar, hermanos, más que el pecado. La Biblia dice, porque cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. O sea, habiendo tanto pecado, más es el amor de Dios para perdonar esos pecados. ¿Ok? O sea, no vamos a llegar al límite en el que Dios no nos perdone, porque la Biblia dice de manera clara que al corazón contrito y humillado no despreciará el Señor. Amén. Muy bien. Pablo atribuía a su ministerio la gracia de Dios. O sea, él decía que solamente estaba en el ministerio por un favor de Dios. Dios le había hecho un favor a él, poniéndolo en el ministerio sin que él lo mereciera. Y la gracia de Dios era suficiente cuando Pablo tenía un aguijón en la carne y le dijo, Señor, quítame este aguijón. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia. O sea, solo te tiene que bastar mi gracia. Suficiente es mi gracia. No necesitas más, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En el libro de Hechos de los Apóstoles figuran varias alusiones a la gracia de Dios y a la gracia de Cristo. En el Evangelio de Juan, la gracia es tanto una característica como un regalo de Dios. O sea, la gracia de Dios en el Evangelio de Juan es una característica de Dios. Dios es compasivo. Pero la gracia de Dios también es un regalo de Dios. Dios muestra su gracia y Dios da la gracia para la salvación. ¿Ok?
Y es un regalo que viene por medio del Verbo que se hizo carne, ¿no? En la epístola a los Hebreos fue por la gracia de Dios que Jesús murió por cada ser humano. Y los creyentes deben acercarse con confianza al trono de la gracia. En el cielo está el trono de la gracia. O sea, allí reposa el favor de Dios. Ninguno debe dejar de alcanzar esa gracia y el pecado deliberado ultraja al espíritu de la gracia. O sea, mire, muchísima información acerca de la gracia de Dios, ¿no? En todos estos pasajes. En las epístolas de Pedro, la venida de la gracia fue predicha por los profetas. En 1 de Pedro 1:10, la Biblia dice que los profetas anunciaron esta gracia que ahora podemos disfrutar nosotros los cristianos. Los cristianos deben ser buenos administradores de la gracia de Dios, y la gracia de Dios es dada a los humildes y no a los soberbios. El Dios de toda gracia va a restaurar a los creyentes después de la persecución, y la esperanza de todo creyente debe estar en la gracia de Dios. Así que los cristianos deben crecer en la gracia de Jesucristo, en 2 de Pedro 3:18. Esto es concerniente a las epístolas del apóstol Pedro. Muy bien. Historia de la doctrina cristiana sobre la gracia. Historia porque la iglesia cristiana ha debatido mucho sobre el tema de la gracia de Dios. Usted se da cuenta que la gracia de Dios en el Nuevo Testamento es una gracia para salvación. Y el apóstol Pablo muchísimo habla acerca de este tema, cómo podemos ser salvos por la gracia, por el favor inmerecido de Dios. Esto ha ocasionado que durante muchísimos años en la historia de la iglesia haya muchísimos debates, ¿no? La gracia, la doctrina de la gracia, ha sido un punto de desacuerdo en ciertos debates teológicos importantes en el transcurso de la historia del cristianismo. Estos debates, en tales debates, el punto más controversial ha sido si la gracia de Dios se entiende como un regalo o si es un atributo divino, ¿no? O sea, en muchos de los debates se preguntan, ¿la gracia de Dios es una característica de Dios o es algo que Dios da a determinadas personas, ¿no? Si la gracia de Dios es un atributo de Él aplicado para todo, entonces la gracia de Dios se manifiesta a todos. Si la gracia de Dios es un regalo que Dios da a algunas personas, ¿por qué no se le da a otras? ¿Verdad? Entonces, estos son los temas en los que se debate la doctrina de la gracia de Dios. Estas controversias han tenido consecuencia también para la doctrina de la gracia, vista como un atributo de Dios. Evidentemente, cuando hablamos de la salvación por gracia, también ha habido muchísimos desacuerdos durante la historia de la iglesia acerca de estos temas. Agustín de Hipona contra Pelagio y los pelagianos en el siglo V. Esta es la primera vez en donde se genera una discusión acerca de la gracia de Dios y donde la teología agustiniana es considerada ortodoxa, o sea, lo que enseñó Agustín de Hipona fue considerado lo correcto, mientras que lo heterodoxo, lo incorrecto, lo que es diferente a lo correcto, fue lo que enseñó Pelagio y los pelagianos. Agustín de Hipona enseñó que la gracia de Dios es absolutamente necesaria para los pecadores, tanto para el perdón de sus pecados como para que se posibilite la salvación. O sea, no puede haber salvación si es que no hay la gracia de Dios. Pero Agustín de Hipona enseñó que la gracia de Dios es irresistible. ¿A qué nos referimos con irresistible? De que si Dios manifiesta su gracia para salvar y alguien no quiere ser salvo, por más que no quiera ser salvo, la gracia lo va a volver, lo va a transformar y lo va a hacer tan irresistible que él no se va a poder resistir
y va a tener que ceder a la gracia de Dios, ¿no? Entonces, prácticamente la gracia irresistible de Dios viene a ser una especie de obligación. Dios está obligando a la gente a aceptarlo, ¿no? Ahora, evidentemente, esto partiendo de otro punto anterior, porque todo esto tiene una estructura, y ya lo voy a ir explicando un poquito más adelante. Todo esto tiene una estructura, ¿no? La doctrina de Agustín está ligada estrechamente a las doctrinas agustinianas. ¿Cuáles son las doctrinas agustinianas? La soberanía divina, la predestinación, el pecado original, la pérdida de la libertad, aunque no del libre albedrío, y el don de la perseverancia. Vamos a hablar un poquito acerca de esto en esta noche, ¿ok? Muy bien, ya que hoy en día abundan muchísimos predicadores que usted los ve y son muy famosos, hermano. Y yo estoy de acuerdo, si usted quiere escuchar a algunos predicadores de Facebook, gloria a Dios, está bien, escuche y llénese de la palabra de Dios, porque no todo lo que enseñan está mal, hay muchas cosas prácticas que enseñan que es palabra de Dios. Pero cuando usted escuche, por ejemplo, cuando usted escuche algunas frases como Jesús murió solo por los elegidos, cuando usted escuche frases como el hombre es totalmente depravado que nunca va a poder aceptar la gracia de Dios, entonces usted tiene que comenzar a parar las antenitas de vinil. No los cachos del demonio, sino las antenitas de vinil. Y tiene que comenzar a examinar lo que está escuchando. No, pero ese predicador es un predicador viejo del evangelio. Ese es un predicador que tiene muchos años, es muy famoso. Puede ser muy famoso y todo lo que usted quiera, pero examine lo que está enseñando. ¿Ok? Entonces, para resumir, ¿cuáles eran las doctrinas de Agustín de Hipona? Vamos a ponerlo acá con rojito, ¿ok? Doctrinas de Agustín de Hipona. Vamos a ponerla acá. Doctrinas de Agustín. Estas doctrinas evidentemente están en el siglo V, ¿no? Vamos a poner acá siglo V. Después de Cristo. Mire, ¿desde cuándo viene eso, hermano? Muy bien. ¿Qué enseñaba San Agustín? Ok. ¿Qué enseñaba Agustín de Hipona? Acá viene toda una relación, ¿ok? Acá viene toda una relación de doctrinas que él enseñaba, ¿ok? Número uno, él enseñaba que el hombre es totalmente depravado. ¿A qué nos referimos que el hombre es totalmente depravado? O sea, él decía que el hombre pecador solamente busca el mal, nunca va a buscar el bien, nunca. Y todo lo que haga va a ser siempre pensando hacia el mal, inclinado al mal. La depravación significa que el hombre está completamente corrupto. Todas las células de su ser están absolutamente corrompidas. Entonces, escuchaba a un predicador de la gracia decir, si es que al hombre le eliminas todo lo malo y prácticamente le obligas a escoger lo bueno, él seguiría escogiendo lo malo. ¿Por qué? Porque el hombre es totalmente depravado. Solamente piensa en hacer el mal. ¿Ok? Ahora, ¿hay versículos, pastor, que digan eso en la Biblia? Sí. Eso es verdad. Para prueba, un botón o dos botones. ¿Ya? Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Usted va a ver allí, mire lo que dice, versículo 5. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente ¿qué? El mal.
No, pero ese es de los hombres prediluvianos. Ese es de todos los hombres. Todos los hombres hacemos pecado y solamente buscamos pecar. Romanos capítulo 3. También nos habla de la depravación del hombre. Esto lo vamos a ver cuando también estudiemos un poco sobre antropología cristiana más adelante, ya de acá como para el año 2080. Mire lo que dice en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 9. Cuando Pablo habla acerca de que si algún hombre quiere hacer lo bueno, ¿habrá algún hombre que quiera hacer lo bueno? ¿Qué dice Pablo? Romanos 3, 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Qué está diciendo? Todos están corrompidos, todos son totalmente, ¿qué? Depravados. ¿Hasta ahí está claro o no está claro? ¿Ok? Entonces, Amén. la Biblia dice que el hombre es depravado, ¿o no dice la Biblia eso? Sí dice. Eso dice la Biblia. Nadie está en contra de eso. Te voy a poner acá los versículos bíblicos, ¿ya? Entonces, para que luego lo puedas tú examinar un poquito más. ¿Ok? Vamos a poner acá. ¿Habíamos visto cuál? Génesis 6:5, ¿no? Y habíamos visto Romanos capítulo 3, ¿no? 3 versículos. Romanos 3:9. 3:9 al 12, creo, ¿no? Muy bien. Entonces, conclusión, ¿el hombre es totalmente depravado? Sí, la Biblia dice que el hombre es totalmente depravado. Nadie está en contra de eso. Ahora, ¿qué más? Agustín decía, si el hombre es totalmente depravado, entonces, si el hombre es totalmente depravado, entonces Dios es absolutamente soberano. ¿Y qué significa absolutamente soberano? Él decía que Dios elige para salvación. Y entonces él hablaba de la elección incondicional. Elección incondicional. ¿A qué se refiere con elección incondicional? San Agustín decía que si todos los hombres son totalmente depravados y todos los hombres solamente buscan el pecado, Dios ha elegido sin condición a los que van a ser salvos. ¿Por qué? Porque ningún hombre puede escogerse el salvo, porque todos son depravados. ¿Me entiende? Entonces, como nadie puede escogerse el salvo, quien tiene que escoger quién se salva es Dios, no el hombre. ¿Hasta acá me está entendiendo o no me está entendiendo? ¿No? Amén. Como todos son depravados, el único que puede escoger quién se salva y quién no se salva, entonces es Dios. Y entonces, cuando Dios elige a los hombres, no los puede elegir por algo que ve en ellos. ¿Por qué? Porque todos son depravados. Nadie puede decir que esté mejor que otro. Entonces, Dios hace una elección ¿qué? Incondicional. O sea que Dios no mira nada, simplemente escogió para salvación. Esta elección incondicional, entonces, se llama también predestinación. Predestinación y elección. ¿Hasta ahí estamos claros o no? ¿Ok? ¿Por qué? Porque nada hay en el hombre, nada hay que el hombre pueda hacer. Entonces Dios ya los predestina, Dios los elige y dice, ustedes van a ser salvos. ¿Hasta ahí está claro? Ok. Luego San Agustín, mire todo como una cosa va jalando otra, ¿no? Luego San Agustín dice, bueno, pero para que, o sea, Dios los escoge, porque nadie va a querer ser salvo, pero para que se haga efectivo
Para que se haga efectiva esa obra, se necesita obligatoriamente que Dios se manifieste al hombre y que el hombre no se resista. Porque si el hombre se resiste, entonces, ¿de qué sirvió que Dios lo haya elegido? ¿Me dejo entender o no? Si el hombre se va a resistir a la elección de Dios, entonces, ¿quién es más poderoso, el hombre o Dios? Si el hombre se resiste a la gracia salvadora, entonces el hombre es más poderoso que Dios. Pero como Dios es más poderoso que el hombre no se puede resistir a la gracia. ¿Me entienden o no? Y de allí entonces parte otra doctrina que se llama la gracia irresistible. La gracia irresistible significa de que como Dios ya lo eligió, la gracia de Dios va a estar motivando a la persona para que, porque como nunca va a elegir lo bueno, esa gracia lo va a arrastrar hasta que pueda creer y ser salvo. Porque la gracia irresistible va a hacer el efecto para que la persona pueda creer en la salvación. ¿Ok? Entonces, porque si la gracia no es resistible, o sea, si la gracia no es irresistible, entonces la elección no sirve de nada. ¿Verdad? O sea, ¿por qué Dios te va a elegir si al final tú lo puedes rechazar? Entonces no lo vas a poder rechazar porque la gracia irresistible al final te va a obligar a creer. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos claros o no? Muy bien. Luego San Agustín dijo, ya que la gracia es irresistible y ya que solamente Dios ha escogido a los que van a creer, entonces la pregunta es, ¿finalmente la salvación es para todos o solamente para los elegidos? San Agustín llega a la conclusión de que la salvación solo es para los que se van a arrepentir, no para todos. Y a eso se llama expiación limitada. ¿Por qué? Porque San Agustín dice, ojo, San Agustín dice, si Cristo pagó el pecado de todos los hombres, pero no todos los hombres son salvos, entonces los que se van al infierno estarían haciendo doble pago, el pago de Cristo más el pago de ellos. Entonces, como no hay un doble pago, entonces la expiación limitada dice que solo los que son elegidos. ¿Por qué? Porque, ojo, si todos los hombres son corruptos, nadie quiere el bien. Si Dios ha elegido incondicionalmente a un grupo para ser salvo, ¿me entienden o no? Eligió a un grupo para ser salvo. Y a ellos le va a mostrar su gracia. Finalmente la salvación no es para todos, pues. La salvación entonces, según San Agustín de Hipona, solamente es para los elegidos. Solamente los elegidos pueden ser, ¿qué? Salvos. ¿Me entienden o no? Y de allí entonces concluye con su último punto de vista, que es llamado también perseverancia de los santos. O sea, él dice que la salvación es eterna. Claro, pues, porque si Dios ya te eligió, ya te predestinó, su gracia fue irresistible, y por ti ha muerto Cristo, ¿por qué te vas a perder? ¿Me entiende? ¿Eso cómo se llama? Se llama perseverancia de los santos. O sea, los santos, los elegidos, los predestinados, los que tuvieron la gracia irresistible, los que fueron pagados por Cristo, entonces no van a poder, ¿qué? Perderse. No van a poder perderse. Ellos van a manifestar con su vida, ellos van a manifestar con su perseverancia que realmente son salvos. Si alguien no persevera, demostró que nunca fue salvo.
¿Me dejo entender o no? Eso sería la perseverancia de los santos. ¿Hasta ahí algo que no hayan entendido o todo está claro? Todo está claro, ¿verdad? Sí, todo claro. Pastor, es muy probable que Juan Calvino no haya partido de ese pensamiento. Ya. Ahora vamos a responder tu pregunta. Antes de entrar por acá, antes de hablar de Juan Calvino, vamos a hablar de los pelagianos. ¿Ok? Pelagianos. ¿Quiénes son esos peladitos? No he dicho peladitos, he dicho pelagianos. ¿Qué enseñaban los pelagianos? En la misma época de San Agustín. Ellos enseñaban básicamente algunos puntos. Lo primero que enseñaban los pelagianos era, a ver un ratito, era que el hombre no es completamente depravado. O sea, ¿se fue qué? Al otro lado. ¿Me entienden o no? El hombre no es completamente depravado, se decía Pelagio. El hombre puede escoger ser bueno y puede escoger inclusive la salvación. ¿Me entienden o no? Y luego eso le va partiendo a otro tipo de respuestas, ¿no? Pero voy a englobarlo con lo que enseñó Jacobo Arminio. Y eso vamos a hablarlo un poquito más ahora, para no volver a repetir el tema. Pero prácticamente, si el hombre no es completamente depravado, entonces la elección es una elección condicional. ¿Por qué es una elección condicional? Porque si el hombre no es completamente depravado, él puede elegir ser salvo o puede elegir no ser salvo. ¿Me entiende? Si Dios predestinó a los que iban a ser salvos. ¿Estamos o no? Predestinó a los que iban a ser salvos. Entonces, es una predestinación con condición. Si tú vas a ser salvo en el futuro, entonces te predestino. Si tú vas a rechazar la gracia, entonces no te predestino. Y de ahí viene el tercer punto, que es la gracia resistible. ¿Por qué? Porque en este cuerpo de doctrinas, si la elección finalmente es una elección condicional, entonces uno puede resistir la gracia de Dios. ¿Me dejo entender o no? Uno elige si quiere o si no quiere la salvación. Para tal caso, entonces, la expiación, ¿qué es? ¿Limitada solo a los salvos o ilimitada? Sería ilimitada a todos los hombres. ¿Por qué? Porque Cristo ya no muere por unos, sino muere por todos para que todos puedan ser salvos. ¿Me entienden o no? Y de allí entonces viene la última parte, que vendría a ser la pérdida de la salvación. Si uno elige ser salvo, uno puede elegir salir de la salvación. Así que entonces la salvación se puede perder. El pelagianismo, evidentemente el pelagianismo no enseñó este cuerpo de doctrinas de esta manera, así como lo estoy explicando yo. ¿Me está entendiendo? No es que ellos hayan enseñado este cuerpo de doctrinas específicamente de esta manera. Pero en esencia, esto fue lo que produjo el pensamiento pelagianista. ¿Me entienden o no? Esto fue lo que produjo el pensamiento pelagianista y luego el semipelagianismo. Ahora, el pelagianismo fue condenado como una doctrina herética y se consideró la doctrina agustiniana como una doctrina ortodoxa, o sea, correcta. Con los años, hermanos, quien retoma los puntos de San Agustín es
Juan Calvino. Esto ya es en el siglo XVI. Juan Calvino, 11 siglos después, retoma los conceptos de San Agustín. Así como usted lo ve acá, igualito, es como él estructura su entendimiento de la gracia de Dios, de la salvación de Dios. Con los años aparece Jacobo Arminio. Si no me equivoco, es del siglo XVII. Y Jacobo Arminio prácticamente lo que hace es revivir mucho del pensamiento pelagianista. ¿Me entienden o no? Revive mucho del pensamiento pelagianista. Y Europa se comienza a dividir en dos grandes ramas de teología. Una sería la rama calvinista, o también conocido como calvinismo, y la otra sería la rama del arminianismo. Arminianismo. ¿Me entienden o no? Y hasta el día de hoy hay mucho debate entre arminianos y calvinistas. Y usted va a escuchar a muchos predicadores muy famosos, gringos que hablan de la gracia, pero que son de doctrina calvinista. Pero también va a escuchar a muchos predicadores gringos que hablan del evangelio, pero son de doctrina arminiana. ¿Me entienden, no? Entonces, vamos a decir así, ¿no? Vamos a decir así. Voy a englobarlo de esta manera. Las doctrinas de San Agustín, ¿ok? Estas doctrinas de San Agustín y posteriormente la formulación teológica, la interpretación que hace Calvino de todas estas doctrinas, ¿qué exalta? ¿Qué exalta? ¿Al hombre o a Dios? A Dios. Exalta a Dios. ¿Por qué? Porque es Dios quien está a cargo de toda la salvación. El hombre no hace nada, ¿no? Ahora, el pelagianismo, el semipelagianismo, la interpretación arminiana, todo lo que aparece aquí, ¿a quién está exaltando? Finalmente, ¿a quién exalta? Al hombre. Exalta al hombre, porque el hombre puede decidir ser bueno, ser malo, aceptar la salvación o no aceptar la salvación. ¿Me dejo entender o no? Entrar a la salvación, salir de la salvación. Y entonces, evidentemente, los dos sistemas de teología, estos dos sistemas de teología, tienen puntos de vista completamente distintos. Porque observa las cosas desde la posición de Dios u observa las cosas desde la posición del hombre. ¿Me dejo entender o no? Sí, pastor. Entonces, Amén. para los calvinistas, ¿no tenemos libre albedrío? ¿O cómo conciben ellos el libre albedrío? Ya. Ellos consideran que el libre albedrío existe, pero el libre albedrío es una decisión para poder decidir, por ejemplo, bañarte, lavarte la boca cuando te levantas en la mañana. Tienes tus decisiones libres, ¿no? Pero ninguna decisión para salvación puede salir del hombre. ¿Ok? Ya, pastor. Muy bien. Otra pregunta antes de llegar a la conclusión final. ¿Otra pregunta? ¿Será que es muy similar el pensamiento del arminiano al de los pente? Muchos pentecostales en realidad optan por la idea arminiana, sí son arminianos en teología. Sí son arminianos.
Ok. Muy bien. Otra pregunta, si no, termino con la conclusión. Muy bien. Vamos a la conclusión. Ya hemos visto las dos grandes estructuras teológicas que hay. Europa se dividió en el pensamiento arminiano y en el pensamiento calvinista. Muchos de los bautistas, históricamente hablando, eran de grupos que habían venido de Europa a Norteamérica. Pero habían venido, eran grupos anglicanos que se habían separado de la iglesia anglicana, ¿no? Eran grupos de puritanos, y la iglesia anglicana conservaba las doctrinas de San Agustín. O sea, el calvinismo, ¿no? Ya el calvinismo propiamente dicho, ¿no? Como una estructura, como una estructura de estudio, ¿no? Entonces, evidentemente muchos bautistas vinieron con estas ideas, pero también vinieron muchos bautistas con las ideas arminianas. O sea, realmente estas dos posturas han convivido toda la vida. ¿Estamos de acuerdo o no? Toda la vida han convivido estas, desde Agustín con Pelagio, desde Calvino con Arminio y desde fulano con sultano. Toda la vida ha existido estas posturas. Mientras que uno exalta al hombre, el otro exalta a Dios. Y toda la vida se trata de buscar una respuesta. ¿Ok? ¿Cuál es la conclusión a la que yo llego? ¿Qué es lo que yo enseño, hermano? Muy bien. Para mí, lo más importante es no venir con presupuestos a la escritura. ¿Por qué te digo que no tenemos que venir con presupuestos? Porque cuando uno viene a la Biblia, y esto es algo que es verdad, hermano. Esto es algo que es una realidad. Nadie se vuelve calvinista por leer la Biblia. La gente que se ha vuelto calvinista ha tenido que leer libros calvinistas. Una persona que simplemente lee la Biblia no se vuelve calvinista. Ahora, eso es lo que necesitamos nosotros, acercarnos a la Biblia, pero entender ¿qué? La revelación completa. Venir sin presupuestos. ¿Por qué se llega hasta el punto 5 en la doctrina de San Agustín? Se llega al punto número 5 luego de haber aceptado el 4, el 3, el 2 y el 1. No llegas al 5 del 1 al 5. Hay un proceso, pero ese proceso también está ¿qué? Presupuestado. Venimos con una idea de querer entender filosóficamente la escritura. ¿Se da cuenta o no? Ahora, igual sucede con Arminio. Sí, mire, si Agustín y posteriormente Calvino se fueron a un extremo, el arminianismo y el pelagianismo se fueron a otro extremo, pero peor todavía. Porque el calvinismo todavía trata de exaltar la figura de Dios, lo exalta, pero en esa exaltación la deforma. ¿Me entienden o no? Al final termina, por querer exaltar a Dios, termina deformando la figura de Dios. Y ese es el problema. ¿Estamos o no? Mientras que el arminianismo, por querer demostrar que el hombre también puede participar de esta obra divina, recordemos que esto aparece en la época del Renacimiento, la época del neoclasicismo, donde el hombre se volvía el centro de todo, aún de la teología, ¿no? Y evidentemente, entonces, por querer darle la ubicación al hombre en la salvación que corresponde, se fueron al otro extremo. Y revivieron también los pensamientos pelagianos, semipelagianos y todas las herejías que fueron antes y después. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Número uno, lo primero que yo aconsejo cuando estamos frente a estos temas, hermano, es acércate a la Biblia sin presupuesto. O sea, no vengas a la Biblia diciendo esto tiene que pasar de esto, esto y esto. ¿Por qué? Porque desde que tú haces eso, ya estás preconcibiendo lo que tiene que decir la Biblia y no lo que realmente está diciendo. ¿Ok? Ahora, cuando uno lee la Biblia, uno se encuentra con algo muy curioso. Vamos al libro de Génesis capítulo 3.
Ya voy a terminar, ya voy a terminar. No me mire chueco. Muy bien. Génesis capítulo 3. ¿Qué pasa en el Génesis capítulo 3? A ver, ¿quién recuerda la historia? La desobediencia del hombre. El hombre desobedece. Ahora, antes de ese pecado, ¿el hombre era depravado o no era depravado? Sí. ¿Qué dicen ustedes? No, ¿Verdad? no. No era depravado. Antes de ese pecado, el hombre no era depravado. ¿Estamos o no? Pastor, pero tenía la facultad de poder hacerlo. Tenía la facultad de aceptar o rechazar obedecer a Dios, cualquiera de las dos. En ese caso, el hombre sí tenía libre albedrío. Libre albedrío, escúcheme acá, libre albedrío significa decidir lo bueno o lo malo desde una posición neutral. Ese es libre albedrío. O sea, libre albedrío es que tú estés en un punto medio en donde el bien no te jala y donde el mal no te jala. Tú estás en un punto medio, un punto neutro. Eso es libre albedrío. ¿Estamos o no? Ahora, ¿Adán tenía libre albedrío? Sí. Porque antes de la caída, ni el mal ni el bien jalaban a Adán. No influenciaban en Adán. Él entonces sí tenía que libre albedrío. Luego de la caída, Adán, ¿dónde se posiciona? ¿En el mal o en el bien? Se posiciona en el mal. Y todos los hombres se posicionan ¿dónde? En el malo. En el mal. Y al posicionarse en el mal, ¿pueden tener libre albedrío? No. Ya no pueden tener libre albedrío. Porque están siendo influenciados y jalados ¿a qué? Al mal. Pueden querer hacer el bien y hacen el bien, pero siguen estando en el mal. Entonces, ¿hay libre albedrío? No hay libre albedrío. Lo que sí hay es voluntad humana, que son dos cosas distintas. ¿Y qué cosa es la voluntad humana? Ya vamos a entrar por ahí. Entonces, libre albedrío no hay, en el sentido de que nadie está en un punto neutro para ser bueno o ser malo. Nadie está en ese punto neutro. Solamente Adán estuvo. Ahora todos estamos desde el lado de la maldad. Pero no significa que no tengamos que la posibilidad de usar nuestra voluntad para aceptar a Cristo. Y eso lo vamos a ver ahora. ¿Ok? Deme 2 minutos más. Ya voy terminando. Entonces, usted va a ver en Génesis capítulo número 3 que el hombre cae. Y el hombre se convierte, ¿qué? En depravado. ¿Medianamente depravado? ¿Totalmente depravado? Sí. Ahora, el hecho de la depravación total, y lo vamos a ver cuando estudiemos un poco de antropología, de acá en el 2050, vamos a ver nosotros, cuando hablemos de la depravación, que el hombre, cuando decimos que el hombre es totalmente depravado, significa que todo él está corrupto. No significa que el hombre haya llegado a lo más profundo de la depravación. No significa eso. ¿Ya? Porque, por ejemplo, alguien dice, ¿pero qué? ¿Somos totalmente depravados? Sí, pero yo nunca he sido delincuente, yo nunca he sido zoofílico, yo nunca he sido necrofílico, o nunca he descuartizado a una persona. Claro, es que esos son los abismos más profundos del efecto de la depravación. El hecho de que no todos hayamos caído en estos pecados tan terribles no significa que no seamos totalmente depravados. Somos totalmente depravados. ¿Me entienden o no? ¿Por qué? Porque todo nuestro ser está corrompido de pecado. ¿Me entienden o no? Esa es una realidad. Pero eso no significa que todos hayamos llegado al mismo hoyo profundo de pecado. Porque algunos no han hecho tantas cosas así. ¿Se da cuenta o no? Algunos a las justas robaban un limón y encima pensaban que se iban a ir a la cárcel. ¿No? Entonces, mientras que otros han caído en tremendos pecados. Evidentemente. Pastor, si no existe grado de pecado, ¿cómo se le llamaría lo que usted está conceptualizando? No, es que no hay grado de pecado. No existe grados de pecado. No existe. Todos los pecados son iguales delante de Dios. Claro, a eso me refiero, pero a lo que usted está conceptualizando, ¿cómo le llamaríamos?
que usted dice que hoyo más profundo de pecado. O sea, si alguien me dice qué es lo que estás diciendo, yo cómo le puedo definir este concepto. Bueno, podríamos llamarle el efecto de la depravación, ¿no? El hecho de uno rendirse a la depravación. Y eso lo vamos a ver. Bueno, no puedo abarcar todo ahorita. En Romanos capítulo 1 habla de cómo Dios retiene a la gente de pecado, pero cuando ellos se obstinan en pecar, dice que el Señor los entrega a sus pasiones, ¿no? Entonces, eso se llama la gracia común. ¿A qué significa la gracia común? Que Dios, a pesar de ser pecadores, Él nos resiste para no pecar. Nos resiste. Pero cuando nosotros nos obstinamos, Él nos entrega las pasiones más bajas, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? En Génesis capítulo 3, el hombre peca y se vuelve totalmente depravado, ¿verdad? Todo él es corrupto de pecado. Así que lo que dice Agustín, ¿tiene razón o no tiene razón? Tiene razón. Él no está hablando una tontería. Él está hablando una realidad. ¿Estamos de acuerdo o no? Ahora vamos al capítulo 4 del libro de Génesis. Capítulo 4 del libro de Génesis. Mire, cuando Caín mata a Abel, ¿verdad? El Señor se presenta a Abel. Perdón, a Caín, ¿no? Versículo 6. Génesis 4:6. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Qué está diciendo, hermano? ¿Qué está diciendo? Pregunta, ¿Caín y Abel eran totalmente depravados o no? Claro, ellos eran totalmente depravados. ¿Estaban totalmente corrompidos de pecado? Sí, estaban totalmente corrompidos de pecado. Pero Dios le dice a Caín, mire lo que le dice: si tú haces el bien, yo te voy a exaltar. Pero si tú no haces el bien, el pecado está, o sea, el pecado está, si tú quieres, tú sales a la puerta y te vas con el pecado. Pero al final, tú vas a decidir dominarte o no. ¿Dice el texto bíblico eso o yo me lo estoy inventando? ¿Lo dice o no lo dice? Amén. Sí lo dice. O sea, Dios le está diciendo, a pesar de que Caín y Abel eran totalmente depravados, Dios le dice a un hombre tan depravado como Caín, le está diciendo, tú tienes la posibilidad aún de hacer lo bueno. El pecado está a la puerta, tú te puedes enseñorear de él, o sea, tú puedes dominarlo. Pero depende de ti, si tú no quieres, tú vas a rechazarlo y vas a entregarte al pecado. Eso es lo que le está diciendo el Señor. Ahora, pastor, yo no lo veo muy bien así en mi Reina Valera. Bueno, entonces puedes buscar otra versión. Puedes buscar otra versión. ¿Por qué? Porque la Reina Valera trata de ser muy literalista. Pero si tú miras, por ejemplo, otra versión, la Biblia de las Américas, la Nueva Traducción Viviente, la NBI, por ejemplo, ¿no? Estas versiones, vamos a compararlo acá, ¿ya? Vamos a comparar. A ver, vamos a ver acá. Ustedes van a ver acá en pantalla, sí lo ven, ¿no? Ok, vamos a ver algunas versiones. ¿Dónde está? Versículo 7. Ok, vamos a poner 4:7 y vamos a comparar varias versiones. Vamos a comparar acá, a ver, vamos a ver lo que dice la Biblia de las Américas. A ver, ¿qué dice? Si bien hicieres, no serás aceptado, y si no haces bien, el pecado yace en la puerta y te codicia, pero tú puedes dominarlo. Ah, está mucho más claro. ¿Te das cuenta o no? ¿Ve? Por eso es bueno utilizar otras versiones bíblicas. Algunos creen que esas versiones son del demonio. No, del demonio eres tú que no lees la Biblia.
¿Ya? Muy bien. Dios habla hoy. A ver, Dios habla hoy, dice, si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara. Pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Ahí está mucho más claro, ¿no? Esa es una versión dinámica, es una versión muy parafraseada, pero bueno, nos deja entender el sentido del texto. La Nueva Traducción Viviente. Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta. Al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. O sea, Dios te está motivando a Caín a que no caiga pues en ese tipo de actividades, ¿no? La NBI, esta es la última, ¿ya? Muy bien, la NBI, ¿qué dice? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Entonces, el sentido del texto bíblico, ¿cuál es, hermano? O sea, mire, lo que yo quiero que usted entienda es que usted no tiene que negar ninguno de los dos puntos. ¿Me entiende o no? Porque si usted comienza a decir, ah, bueno, es que sí, el hombre es totalmente depravado, entonces la elección, espérate, aguanta tu carro un ratito. Tienes que aceptar que el hombre es totalmente depravado. Sí, todos estamos absolutamente depravados, corrompidos desde la coronilla de la cabeza hasta la punta del pie, solamente queremos pecar. Pero también la Biblia nos está diciendo de que sobre eso podemos dominarlo. O yo me estoy inventando eso. Yo me he ido a tu casa a escribir eso en tu Biblia. No, ¿sí o no? Eso dice la Escritura, hermano. Eso enseña la Biblia. Ahora, otros por ahí dicen, no, pero la exégesis del hebreo bíblico dice allí no es que el pecado pueda dominarlo, sino que él puede dominar a su hermano. Pero está hablando de que Caín puede dominar a su hermano, eso no dice el texto. El texto está hablando justamente del pecado está a la puerta, tú puedes dominarlo. Eso es lo que dice el texto. Está hablando del pecado, no de Caín, no de Abel. Entonces hay que tener mucho cuidado, hermano. Y justamente las versiones bíblicas van por este sentido, porque es el sentido real del texto hebreo. Entonces, conclusión. Si yo viniera con presupuestos agustinianos calvinistas a la Biblia, solo me quedo con una parte. El hombre es totalmente depravado. ¿Estamos o no? Y cuando llego a Génesis 4:5, me salto el versículo porque digo, esto no está de acuerdo con lo que yo creí. Y eso es lo que pasa muchas veces con la doctrina agustiniana calvinista. ¿Qué es lo que hace? Comienza a reformular una interpretación de un versículo porque no se ajusta a sus parámetros doctrinales. Lo mismo sucede por el lado de los pelagianistas o arminianos. Lo mismo sucede. Porque resaltan, por ejemplo, Génesis 4:5, lo resaltan, pero otros versículos que hablan de la total depravación del hombre tratan de responderlo a la luz de lo que ellos entienden de Génesis 4:5. Hermano, eso no es objetivo, eso no es correcto. Lo correcto es que nosotros vayamos a la Biblia sin presupuestos. Olvídate de Agustín, de Pelagio, de Calvino, de fulano. Tú anda a la Biblia. Y te vas a dar cuenta que en la Biblia sí habla de la depravación total del hombre. Nadie hace lo bueno, dice Pablo. Y muchas veces la Biblia dice que el hombre es totalmente depravado y merece el infierno y que Jehová, dice la Biblia en el Salmo 11, solamente desea destruir al impío todos los días. Eso dice la Biblia. Dios desea destruir al impío. Y eso es lo que está en la Biblia, porque el hombre es totalmente depravado. Pero también la Biblia es completamente clara cuando le dice a Caín, ahí está el pecado, tú puedes dominarlo. Por eso es que de ahí viene una amplia invitación. Todo aquel que quiera, tome del agua de la vida. Por eso es que de ahí viene una invitación, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si una persona no tuviera la posibilidad de ser salvo, de decidir, por eso hablo de voluntad humana, no libre albedrío, sino voluntad humana. Si el hombre no tuviera la voluntad humana para decidir la salvación,
Entonces, hermanos, estaríamos desfigurando el panorama completo. Me quedo con una parte de la verdad y no miro el panorama completo. ¿Amén o no amén? Amén. Ese es el problema de muchos teólogos, Amén. oyentes. Ese es el problema de muchos teólogos, que solamente están exaltando, y está bien, exaltemos a Dios y gloria a Dios por todo, por toda la obra de salvación, pero hay versículos que explican algo y necesitamos complementarlo con los versículos que también hablan de la posibilidad que el hombre tiene de aceptar o de rechazar la gracia de Dios. ¿Amén o no amén? Ahora, vamos a ver lo que dice. Deme 5 minutos más, yo voy a terminar, espérense. Vamos a ver la elección incondicional. El hombre es escogido para ser predestinado. Mire lo que dice el libro de Efesios. ¿Ya? Efesios. Muy bien, libro de Efesios. Ahora, alguien dice, pastor, ¿el hombre es predestinado o no? Sí es predestinado. La predestinación es una doctrina bíblica, hermano. Mire lo que dice el versículo 4. Versículo 3, Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5, habiéndonos predestinado para ser hijos suyos. Entonces, ¿Dios nos ha predestinado? Amén. ¿Sí? Ahí está. Yo no podemos cambiar lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Dios nos ha predestinado y eso tenemos que creer. Yo no puedo cambiar lo que dice la Escritura. ¿Estamos claros hasta ahí o no? ¿Ok? Ahí está la Biblia, la palabra de Dios. Ahora, ojo. Pero esta predestinación, esta elección divina, esta predestinación, esta elección, ¿cómo se ha dado en la historia? Porque Pablo dice, hemos sido predestinados, pero agrega algo más el apóstol Pedro. Vamos a primera de Pedro. Ahora, ahí, en los versículos, y no solamente el único versículo, en Romanos capítulo 8 también habla de la predestinación, y hay muchos versículos que hablan de la predestinación. ¿Ok? Entonces, ahí Pablo dice que la predestinación es condicional o incondicional. Bueno, realmente habla de una predestinación incondicional porque es en Cristo. No hay ninguna condición que haya puesto Dios para salvarnos, para predestinarnos. ¿Amén? Pero ahora, si usted va a primera de Pedro, mire lo que dice primera de Pedro capítulo 1, versículo 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según ¿qué? Según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean ¿qué? Multiplicadas. ¿Qué significa? Hay una palabrita que está hablando allí, según la presciencia. ¿Qué cosa es presciencia? Presciencia. Ciencia es conocimiento. Cuando hablamos de la presciencia de Dios, ¿de qué estamos hablando? Del conocimiento previo de Dios. O sea que antes de que Él conozca todo, Él ya sabía quiénes eran salvos y quiénes no eran salvos, ¿o no? Sí, ¿verdad? De nuevo, ya, ¿no me crees a mí? Vamos a ver otras versiones bíblicas. ¿Okay? Vamos a ver otras versiones bíblicas. Mire lo que dice ahí, 1 Pedro 1:2. Según el previo conocimiento de Dios el Padre. ¿No? 1:1:2. Dice. Vamos a poner 1:1:2, ¿ya? A los expatriados, elegidos según el previo conocimiento de Dios el Padre. O sea, Dios conoció algo y también nos predestinó. Vamos a ver qué dice Dios habla hoy. A quienes Dios el Padre había escogido anteriormente conforme a su propósito. Luego tenemos la Nueva Traducción Viviente. Dice, Dios Padre
los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su espíritu los ha hecho santos. Y como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados con la sangre de Jesucristo. La NBI, mire lo que dice. Dice, a los elegidos, según la previsión de Dios el Padre. O sea, Dios lo previó. Conocimiento previo. Prognosis en el griego significa el previo conocimiento de Dios. Entonces, ¿qué quiero decirte? Que la condición, la salvación es condicional. Perdón, la elección es condicional o incondicional. La realidad es que la salvación es incondicional. Nadie puede hacer nada para ser salvo. Pero eso tampoco niega el hecho de que Dios haya previsto el futuro y haya visto a los salvos. ¿O no? Amén. Pastor, otro versículo que nos ayude, que muestre la presciencia, preconocimiento de Dios para salvación, Ya. aparte de eso. Ya, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Dice lo mismo. No habla que Dios primero predestina, sino habla que Dios primero conoce. ¿Ok? Mire lo que dice. Romanos capítulo 8, versículo número 28, 29. A los que antes conoció, también que los predestinó. Prognosis. A los que antes conoció, previo conocimiento de Dios, a esos los predestina. ¿Estamos o no? Entonces, ¿qué quiero decir? Que cuando uno se acerca a la Escritura, si tú ya te acercaras con los presupuestos de la doctrina agustiniana calvinista, entonces tú tendrías que negar. Y eso es lo que hacen muchos. Niegan, ojo, niegan que el hombre pueda aceptar esa salvación. Y entonces solamente comienzan a ver una parte de la verdad y no ven toda la verdad completa. Ellos aceptan que Dios los predestina, pero no aceptan que la predestinación fue según el previo conocimiento de Dios. Y eso dice la Biblia, preconocimiento de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿ese previo conocimiento influenció en Dios para que la gente pueda, ese previo conocimiento influenció en Dios para que Dios los escogiera? Eso no dice la Biblia. Así que si tú y yo lo respondemos, sería absurdo responder algo que la Biblia no dice. La Biblia dice que Dios los predestinó incondicionalmente. La Biblia dice que Dios los vio antes de predestinarlos. ¿Y qué vio? No sabemos. ¿Influenció en eso para que Dios los predestine? Tampoco sabemos. Pero que Dios lo vio, sí lo vio. ¿Me dejo entender o no? Ahora, en cuanto a la gracia irresistible, este es un punto en el que el calvinismo se fue al extremo. Porque la Biblia no dice que la gracia sea irresistible. O sea, hasta aquí podemos decir, que nosotros creemos las dos cosas, como el Chavo del Ocho, ¿no? El término teológico del Chavo del Ocho, las dos cosas, ¿no? Acá también se aplica las dos cosas, ¿no? Ahora, acá sí quien tuvo razón fue nuestro amigo Arminio. Él sí tuvo razón. Aquí Calvino se fue un poco para el otro lado. Porque la Biblia sí dice que el hombre puede resistir esa gracia. ¿Ok? Perdón, esto va para acá, ¿no? Ya. Muy bien. Ahora, concerniente a la expiación limitada. Este también es consecuencia del mal, y no voy a entrar más, hermanos, son las 9 de la noche, yo sé que algunos quieren que vaya terminando, y de repente esto va a dar pie para la siguiente clase, adentrar un poquito más algunos versículos, ¿ok?
Pero aquí también se fue, vamos a dejarlo para la próxima clase, ¿qué le parece? Voy a tocar todos estos temas en la próxima clase, ¿ya? Entonces vamos a quedarnos con la gracia irresistible, la expiación limitada y la perseverancia del santo, porque ya hemos analizado tanto la depravación como la elección, ¿ok? Vamos a analizar ahora la gracia irresistible, o la gracia, la expiación y la perseverancia de los santos. Eso lo vamos a analizar el próximo martes, ¿ok? Y luego sacaremos una conclusión final de lo que nosotros, los bautistas, creemos sobre la Biblia. Amén. Pastor, Lo dejamos Amén, amén. ahí nomás. Excelente la clase. Amén, hermanos. ¿Qué les parece? Entonamos un Amén, himno pastor. y luego ya nos estamos despidiendo. Amén. Entonamos Amén. un himno más. Entonamos este himno que dice, no temeré con Cristo. No te